Hemos empezado a estudiar, ya tenemos ya hemos estudiado dos mensajes o dos atributos divinos. La serie se titula ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿por qué necesitamos conocerlo? Todos creemos que conocemos a Dios, pero en realidad muchas cosas que no conocemos de Él. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Necesitamos conocerlo por una muy sencilla razón, porque no podemos amar, adorar y servir a un Dios que no conocemos. No podemos amar, adorar y servir a un Dios que no conocemos. Si tan solo tuviéramos una idea más clara de quién es Dios, no estaríamos batallando con muchas cosas en nuestra vida. No sería para nosotros difícil levantar nuestras manos y adorarlo. No sería para nosotros difícil amarlo y servirlo. Por eso necesitamos conocer a Dios. Y el tercer mensaje de esta serie, en la primera vimos que Dios es un Dios que se da a conocer, un Dios que se revela a su pueblo. En el mensaje de la semana pasada hablamos acerca del gran yo soy, el yo soy. Y eso nos revela su eternidad, nos revela también su ser, que Él no fue creado y no existe porque alguien lo hizo y no existe porque alguien lo sostiene, sino es al revés. Eso también tiene que ver con que Él no nos debe nada a nosotros. Él no necesita de nosotros. Nosotros le debemos todo a Él. Y eso es importante entenderlo. Y hoy vamos a hablar de un tercer atributo de Dios. Y el título del mensaje de hoy es Dios en tres personas. Dios en tres personas, o la Trinidad como nosotros lo conocemos. Este es un tema complejo, es un tema profundo, porque entra en una esfera donde nosotros no podemos entender completamente a Dios. Así que venimos con humildad en el corazón y pidiéndole al Señor que Él nos hable y nos permita entenderlo, porque sí es muy importante comprender esto. Dios es Dios en tres personas. Hago una pausa para recordarle que tenemos el código QR. El código QR es, si usted apunta su teléfono, es necesario tener internet. Usted puede apuntar su teléfono y después le da las instrucciones para que usted pueda tener el bosquejo completo de este mensaje. Todas las citas que vamos a usar y las citas de algunos autores cristianos también están allí. Así que usted puede releerlo. Yo más bien le diría reestudiarlo. Reestúdielo en su casa para profundizar un poco más en el tema. Si o mejor dicho, después, porque ya vi que varios ya bajaron el código, pero después va a volver a salir y puede hacerlo más tarde también. Ok, Dios en tres personas. Quiero pedirle por favor que vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, versos del 4 al 6. Son palabras del apóstol Pablo y aquí vamos a encontrar esto en su plenitud. Gálatas 4, del 4 al 6 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando llegó el momento específico, el momento que Dios había estipulado, dice entonces, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos conocerte. Tú eres un Dios que se muestra, que se revela a su pueblo. Señor, nos acercamos a ti con humildad. Señor, sabemos que hay muchas cosas de ti que no podemos alcanzar a entender, pero lo más importante tú lo has revelado. Háblanos esta mañana y ayúdanos a comprender la importancia de adorarte, de amarte y de servirte como tú eres, un Dios trino, un Dios
en tres personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Si nos damos cuenta en este pasaje, se habla de las tres personas divinas o de las tres personas de la Trinidad. Dice que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, el Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y en el siguiente versículo 6 dice, Dios, otra vez el Padre, ha enviado el Espíritu de su Hijo. O sea, Dios, pero también son tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y si se da cuenta, no dice esto, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No, sino Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay una supremacía dentro de la Trinidad. Eso vamos a ver. No quiere decir que uno está sobre el otro, aunque se mencionan y se diferencian. Y esto es muy importante. Ahora, ¿por qué la doctrina de la Trinidad es tan importante para nosotros, para los cristianos? Porque no hay ninguna religión que sostenga que Dios es tres personas. Ninguna religión. Hablan de muchos dioses, de muchas personas. Inclusive los hindú tienen un Dios que tiene muchas caras, como queriendo decir, dentro de él hay muchas facetas diferentes. Dios no es así. Dios no es así. Dios es uno en tres personas. Ahora, eso quiere decir también que los atributos de Dios Padre son los mismos atributos de Dios Hijo, de Jesús, y son los mismos atributos de Dios el Espíritu Santo. Por ejemplo, y eso lo vamos a ver en un rato. Dios el Padre es eterno, Jesús es eterno y el Espíritu Santo es eterno. ¿Por qué? Porque los atributos divinos son iguales para los tres. ¿Por qué? Porque son lo mismo, porque son el mismo. Ahora, yo sé que esto es un poco complicado y por eso le digo yo, tenemos que acercarnos con humildad, no queriendo descifrar lo que no podemos descifrar. ¿Por qué no lo podemos descifrar? Porque Dios es totalmente fuera de todo lo que nosotros podemos entender. En la próxima semana vamos a hablar de la infinitud de Dios y vamos a ver que Dios es mucho más de lo que nosotros mismos, aún en nuestra mente, podemos alcanzar. Ahora, interesantemente, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Si usted se pone a buscar, bueno, ahora es más fácil, si usted pone ahí en el buscador de la Biblia, Trinidad, no le va a aparecer nada, porque no aparece la palabra ahí. Por cierto, tampoco aparece la palabra Biblia. Se usa en la Biblia, biblión se usa la palabra griega, pero en otro sentido. Ahora, Trinidad no aparece allí porque es un concepto que la iglesia reconoció. Quiero decir esto, no es que alguien lo inventó. Yo he escuchado a alguna gente que dice, es que esa idea, no doctrina, idea, dicen ellos, de la Trinidad, se la inventaron en el 325 en el concilio de Nicea. Vamos a hablar un poco de eso después. No es cierto. La iglesia lo que hizo fue reconocer la enseñanza de la Biblia. La Biblia enseña la Trinidad y está ahí y vamos a verlo hoy. Pero es importante saber que no está esa palabra como tal en la Biblia. La palabra Trinidad tiene o quiere representar esta idea. Triunidad. Triunidad. ¿Qué quiere decir? Unidad de tres. Eso quiere decir Trinidad. Ahora, Dios, nuestro Dios, es así. Es una triunidad, es una unidad de tres. Ahora vamos al principio y vamos a darnos cuenta que la Biblia empieza a enseñar del asunto y casi que desde el principio. Algunos ven en los primeros versos de la Biblia la Trinidad presente. Y esto solo se lo menciono. El primer versículo es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir ahí? Está ya mencionado en el principio creó Dios, el Padre, los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de la tierra. Versículo 3. Y dijo Dios. Si usted se acuerda, en el Evangelio de Juan, a Jesús se le llama la palabra. En griego, logos. En la versión Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, dice y logoi, Dios, y dice habló Dios, y algunos ven ahí la presencia de Jesús. Ahora, esto podríamos hablar muchísimo más, pero no viene al caso, pero se lo menciono. ¿Por qué? Porque la Biblia desde el principio empieza a esbozar o a mostrarnos poco a poco esa idea de que Dios es tres en uno. Pero vamos al principio. El principio es este, y este es nuestro punto número 1. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Deuteronomio 6, versos 4 y 5. Dice la Biblia: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y después dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta es una oración que se conoce como la Shema. La Shema es una oración que los judíos piadosos recitan todos los días. Hay otras dos oraciones de Deuteronomio que ellos recitan, pero esta es tal vez la principal, la primera. Y empieza con estas palabras: oye Israel. En hebreo la primera palabra es Shema, por eso se llama Shema. Shema, Israel, no me acuerdo cómo se dice Israel en hebreo, pero oye Israel. La idea es esta. La idea es: oye Israel, entiende, escucha bien y obedece. Eso es. Oye esto y obedécelo. Y entonces declara: nuestro Dios uno es. Ahora, esto es muy importante en este momento. ¿Por qué? Porque Israel acababa de entrar a Canaán y Canaán estaba lleno de pueblos que tenían multitud de dioses, infinidad de dioses. Los cananitas o cananeos, ellos creían en Baal. Su dios se llamaba Baal. Ahora ellos no tenían un Baal, ellos tenían miles de Baales. Por eso en algunas citas en el Antiguo Testamento, Dios habla de los Baales. ¿Por qué? Porque había un Baal o un dios de la lluvia, un Baal del fuego, uno del rayo, uno del cielo, uno del monte, uno del valle. Había infinidad de dioses. Ellos tenían uno superior, pero tenían un montón de dioses. Ahora el problema era este. Si ellos iban caminando y entraban a un valle, ellos tenían que honrar al Baal del valle, porque si no se iba a enojar con ellos y les iba a hacer algo malo. Salían del valle, subían a un monte, tenían que honrar al Baal del monte porque igual podía pasar. Después empezaba a llover y ellos tenían que honrar al Baal de la lluvia porque si no les iba a pasar algo. Esa era la idea de ellos. Ahora Dios no quiere que su pueblo caiga en esa trampa. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Dios de todo lo que existe. O sea, no hay 1000 dioses o millones de dioses, sino hay un solo Dios que lo creó todo, y eso fue lo que vimos la semana pasada, que lo sustenta todo y que todo es de Él, incluyéndonos a nosotros. Por eso Dios establece desde el principio a su pueblo con esta idea. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué quiere decir? No hay otro Dios. Aquí entonces empieza un poquito a chocar la cosa, porque el tema del mensaje es Dios en tres personas. Pero el primer versículo que estamos leyendo es Dios es uno. Por eso empezamos desde el principio. Dios es uno. Ya vamos a conectarlo todo. Ahora, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, esta idea sigue llegando. Isaías 45, 21, en la segunda parte, y versículo 22.
Dios está hablando y dice, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Dios está hablando aquí en el contexto de el momento, aunque es profético porque todavía no estaba el pueblo ahí, Dios está hablando del futuro, pero el pueblo en algún momento el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia, y durante ese tiempo se iban a dar cuenta que los babilonios tenían un montón de dioses. Ellos tenían muchos dioses. Entonces Dios no quería que su pueblo cayera en eso, de creer lo que estaba viendo alrededor. Y Dios dice, yo soy el único Dios, confíen en mí. Eso está diciendo. Ahora miren, hermanos, esto es importante. Porque nosotros hoy tal vez no hay dioses Sargón, Baal, Acera y todas esas, sino hay dioses afuera. El Dios de la riqueza, el Dios del éxito, el Dios del bienestar, el Dios, algunos hacen a su familia casi como un Dios. Hay muchos dioses que compiten por nuestra atención. Y tú ves allá que aquel hermano, a aquella persona le va muy bien porque se esfuerza y trabaja y ha crecido y tiene mucho dinero, tiene una buena posición, perdió su familia, sí, pero de todos modos tiene mucho dinero. Y ves que aquel otro está muy bien porque es muy sano, muy fuerte, no se enferma ni nada, y tú estás padeciendo algo. Y la tentación es hacer lo que él hace, adorar al Dios del dinero, adorar al Dios del bienestar o adorar al Dios del sexo. El sexo se vuelve el Dios para muchos. Y cambiamos a Dios. Y Dios aquí está diciendo, no se equivoquen, el único que salva soy yo. ¿Por qué? Porque yo, dice Dios, soy el único Dios. No hay otro Dios. Cualquier otra cosa es un reflejo nada más del corazón humano. No es verdad, es mentira, es falso y te lleva a la perdición. Éxodo 20, 2 y 3, el primer mandamiento. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. O literalmente, no pondrás a mi lado a otros dioses. Eso quiere decir. No vas a poner aquí al Dios del dinero, al Dios del éxito, al Dios del sexo, al Dios de la salud, al Dios de lo que sea. No, yo soy el único Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y quiero aclarar esto. Cuando dice no tendrás otros dioses, no quiere decir que haya otros dioses. No hay otro Dios. Falsos dioses sí hay un montón. Y a eso se refiere Dios. No vas a compararme a mí con tus falsos dioses. Yo soy el verdadero Dios y yo soy el único Dios. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Y para afirmarlo, habla de lo que Él ha hecho. Dice, yo te saqué de la tierra de Egipto. Recordemos que Israel salió de Egipto no porque firmaron un acuerdo con el faraón y dijo el faraón, si me das esto, yo te dejo salir. No, si ustedes conocen la historia. Milagrosamente, Dios sacó a Israel de Egipto. Y por si fuera poco, abrió el Mar Rojo y acabó con el ejército egipcio ahí, porque Dios estableció que Él era el único, es el único y verdadero Dios. Eso es muy importante. Cada vez que estés tentado a confiar en un Dios falso, recuerda que el Dios falso no ha hecho nada por ti. Pero Dios, tu verdadero Dios, el verdadero Dios, lo ha hecho todo por ti. Recuérdalo. Recuérdalo. Cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida, tendemos a pensar que fue por nuestra propia capacidad que nosotros salimos adelante. No es cierto. Fue Dios el que te sostuvo. A veces hay momentos que son tan terribles en nuestra vida que la única explicación por la cual salimos de ese problema fue Dios. No hay otra. Y esos momentos son
Los permite Dios para que nosotros afirmemos en nuestro corazón que Él es el único Dios, el verdadero Dios. Ahora, a este principio de que Dios es el único Dios, los teólogos le llaman la unicidad de Dios. Unicidad de Dios, que no hay nadie más. A eso se refiere. Ahora, Dios no solamente tenemos que entender la unicidad de Dios, sino también la unidad de Dios, que es diferente. La unicidad se refiere a que Él es el único y la unidad se refiere a que Él es el mismo ser, no tiene divisiones, no tiene ningún compartimiento, no tiene ninguna estructura ni nada. Él es uno. Pero sigamos adelante. Esta idea de la unicidad se sostiene en el Antiguo Testamento. Hay muchísimos más versos que nos pueden afirmar esto. Pero vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los judíos creían que Dios era Dios, que solo había un Dios y que Dios era Jehová. Pero también los apóstoles enseñaron eso. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Si se da cuenta, Pablo está diciendo, hay un solo Dios. ¿Por qué lo dice? Los romanos pensaban que había muchos dioses. Los griegos pensaban que habían muchos dioses. Y todos los demás pueblos del alrededor eso pensaban. De hecho, ¿se acuerdan ustedes? Lo hablamos la semana pasada, en el primer mensaje, que Pablo se encontró en Grecia un altar dirigido a un Dios que no conocían. Estaba el Dios de la salud, el Dios de la medicina, de la guerra, de la fertilidad, y aquí estaba el altar para el Dios que no conocían, porque no querían ofender a un Dios que ellos no sabían que existía. Por eso Pablo resalta esto. Hay un solo Dios, pero con ese solo Dios hay un solo mediador. Solo hay una manera de llegar a ese Dios, y ese mediador es Jesús. O le dice aquí según esta versión, Cristo Jesús, hombre. Y en 1 Corintios, Pablo resalta esto, pero agrega un elemento más. Dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Dos cosas. Para nosotros, ¿quiénes son nosotros? Pablo está hablando aquí en nombre de los creyentes. O sea, está hablando de los corintios, está hablando de él, de los corintios y también de nosotros, los cristianos hoy en día. Para nosotros hay un solo Dios. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir, mejor dicho, voy a empezar con esto, no quiere decir que para Mauricio pueden haber 5 dioses, pero para mí uno. Para Odir pueden haber 2, pero para mí uno. O para Nelson pueden haber 20, pero para mí uno, que cada quien tiene su propia idea de Dios. No, no está diciendo eso. Está diciendo, para nosotros los creyentes, nosotros tenemos la revelación, tenemos claro que hay un solo Dios. Y dice el Padre. El Padre. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de el Padre, estamos hablando de Dios, generalmente. Ok. Pero sigamos adelante. Hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Pero aquí es donde Pablo integra otra idea, que para los judíos cristianos que oyeron estas palabras, chocó, sin duda chocó. Porque dice, Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor. O sea, hay un solo Dios y hay un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Y si se da cuenta, está diciendo que para ese solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos, tiene mucha relación con lo que acaba de decir hablando del Padre. Porque dijo, de quién proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Está diciendo prácticamente lo mismo. Y entonces, el Padre y el Señor. Ahora, Señor es la palabra en griego Kyrios. Y Kyrios se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús o al Padre.
cualquier judío que estaba familiarizado con el Antiguo Testamento en la versión griega, la Septuaginta, sabía que en esa versión, cuando se hablaba de Jehová, generalmente no se ponía Jehová, obviamente porque estaba en hebreo, tampoco se ponía Adonai, que son las dos palabras con que se referían a Dios, sino se usaba la palabra Kyrios, que es Señor, el Señor. Entonces, cuando ellos oyeron, hay un solo Señor, deben haber pensado, si hay un solo Señor, Dios, el Padre. Pero Pablo dice, hay un solo Señor, Jesucristo. Y entonces, ¿por qué? Ahí es donde vemos nosotros cómo Dios empieza a revelar esta doctrina. No quiere decir que esta sea la primera vez que se menciona, pero Pablo lo menciona en este pasaje. Ahora, ese título Kyrios era un título dado solamente a Jehová, a Dios. Cuando Pablo le da ese título a Jesús, ¿qué está haciendo? Diciendo, Jesús es Dios. ¿Sabe usted por qué crucificaron a Jesús los judíos? No fue por sedicioso, no fue por revolucionario, no fue porque él estaba armando una guerra en contra de los romanos, no era por eso. ¿Sabe por qué lo crucificaron? Lo crucificaron porque Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Porque Jesús tuvo la osadía de compararse a Dios. Eso fue la razón, o esa fue la razón por los que los judíos pidieron que lo crucificaran. Y Pablo aquí está diciendo exactamente lo mismo. Está diciendo lo mismo. Jesús es el Señor, Jesús es Dios, el Padre es Dios. Y si dos cosas son iguales, si las dos cosas comparten las mismas cualidades, ¿qué quiere decir? Son lo mismo. Un Dios, pero aquí está hablando Pablo otra cosa. ¿Por qué? Eso vamos a ver, eso nos lleva a nuestro segundo punto. Pablo habló de Dios el Padre y de Jesús y los equiparó a Dios. En el Nuevo Testamento empezamos a ver con claridad la doctrina de la Trinidad. El Padre es Dios, todo el mundo lo sabía. El Hijo es Dios, lo estaban empezando a conocer, pero también al Espíritu Santo se le llama Dios. O sea, Dios era el Padre, Dios no. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Ahora veamos lo que dice la Biblia. Mateo 6, verso 26. Jesús está hablando y dice, miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos. Ese verso lo conocemos. Ahora, los judíos no tenían ningún problema en aceptar que el Padre es Dios. Ellos lo sabían desde el Antiguo Testamento. Pero Jesús les mostró algo más. Jesús vino a mostrarles a Dios como Padre. En el Antiguo Testamento se habla muy pocas veces de Dios como Padre, pero en el Nuevo Testamento cambia la cosa. Ya se habla del Padre haciendo referencia a Dios. Jesús dijo, yo he venido a mostrarles al Padre. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento la idea de Dios era un Dios que estaba lejos. Por eso le llaman el Altísimo Dios, el que habita en los lugares inescrutables, que no se pueden ver. O sea, Dios está muy arriba y nosotros estamos muy abajo. Y esa era la idea general de la divinidad. La divinidad está tan lejos que no se puede alcanzar. Y Jesús vino y les habló de mi Padre y les dijo, y su Padre. Ya cambia la cosa, ya no estamos pensando en una figura que no la podemos alcanzar, sino más bien en el papá con el cual podemos refugiarnos cuando necesitamos algo. A eso vino Jesús. Ahora, la idea de Padre se empezó
a asentar en la mentalidad cristiana desde que Jesús empezó a hablar de Dios como Padre. Entonces, Jesús habló de Dios como Padre. El Padre es Dios, no hay ninguna duda. Pero Jesús también es Dios. Jesús nunca declaró abiertamente, yo soy Dios. Nunca lo dijo. Lo crucificaron por eso, pero no fue porque él lo haya dicho, sino porque lo que él hizo y él dijo, la consecuencia lógica era asumir que él estaba diciendo que era Dios. Ahora, Jesús nunca dijo claramente, yo soy Dios, pero sí mostró con sus palabras y sus acciones muchas veces que él es Dios. Marcos capítulo 2, versos del 9 al 11. Rápidamente el contexto. Jesús estaba en un lugar, en una casa, estaba predicando, esa historia la conocemos, y había tanta gente que llevaron a un hombre que era paralítico, pero no podía entrar solo. Así que sus amigos se subieron al techo, abrieron un hoyo en el techo y bajaron al paralítico frente a Jesús. A eso se refiere. Entonces Jesús dijo esto. Perdón, sabiendo lo que la gente que estaba ahí pensaba, Jesús dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y por supuesto que el hombre se paró, agarró sus cosas y salió caminando. Ahora, el perdonar pecados es una atribución única y exclusiva de Dios. En el Antiguo Testamento, el único que perdonaba las iniquidades, el pecado, era Dios, nadie más. Cuando Jesús dijo, ¿ustedes qué piensan? ¿Es más fácil que yo le diga a este hombre que se levante, este hombre que jamás ha caminado, o es más fácil que yo le diga que sus pecados son perdonados? Y Jesús hizo ese milagro. Lo que Jesús estaba diciendo es, yo tengo ese poder. Y otra vez, la pura lógica que nos dice, si Jesús tiene el poder para perdonar pecados y Dios es el que perdona pecados, ¿qué dice la lógica? Jesús es Dios. Y Jesús está mostrando su divinidad. Jesús está aceptando tácitamente que Él es Dios. La enseñanza apostólica sigue en esa misma línea. El apóstol Pablo en Filipenses 2, versos 5 y 6, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahora, este pasaje es uno de los pasajes más hermosos del Nuevo Testamento, de la Biblia, diría yo. Es un pasaje cristológico que habla de Cristo, de Jesús. Y aquí Pablo nos dice cosas importantes. El pasaje completo es más largo, va del 5 al 11, pero solo vamos a ver estos dos, 5 y 6. Y lo primero que encontramos es que aunque Jesús existía en forma de Dios, aunque Jesús existía en forma de Dios, ¿qué quiere decir? Esa palabra existía, está hablando de que antes de que Jesús naciera, Él ya era, Él ya estaba. Ahora, ¿ya estaba cómo? En forma de Dios. Lo primero que encontramos aquí es que Pablo está hablando de que Jesús es preexistente. Solo alguien que es eterno es preexistente. Nadie más. ¿Y se acuerdan ustedes quién vimos la semana pasada que es eterno? Dios. Entonces, si Jesús es eterno, Jesús es Dios. Pero no queda ahí la cosa, porque Pablo todavía dice, existía en forma de Dios. Esa palabra forma
es en el griego la palabra morfé. Y esa palabra quiere decir igual, o mejor dicho, se refiere así a la esencia misma, a lo que hace a una persona o a algo ser lo que es. Hay otra palabra que se utiliza más adelante porque dice tomó forma de siervo. La segunda palabra, forma de siervo, es la palabra esquema, de donde sale nuestra palabra esquema, que es una representación de algo, pero no es ese algo. Lo que está diciendo Pablo aquí es, Jesús existía antes, es eterno, pero existía en forma de Dios, o sea, compartía el ser de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Jesús es Dios. Y la Biblia lo enseña con claridad. Hay muchos más pasajes que nos hablan de esto. Muchísimos más. Por asunto de tiempo, no podemos tener o ver cada pasaje con detenimiento. Pero yo le animo a que busquen la Biblia en el Nuevo Testamento y va a encontrar muchas veces que se dice que Jesús es Dios. Ahora, nosotros lo sabemos, sí, porque nos lo han enseñado, ¿sí o no? Nosotros adoramos a Dios y le decimos y le damos a Él los mismos atributos que le damos a Dios. Nos lo enseñaron y por eso lo hacemos, pero no lo entendemos. La Biblia nos enseña. Ahora, es importante que ahora entendamos realmente que cuando hablamos de Jesús, cuando le pedimos a Jesús, le estamos pidiendo a Dios mismo. Cuando hablemos en un momento más adelante de las tres personas, vamos a entender algo más. Ahora, Jesús, mejor dicho, el Padre es Dios, Jesús es Dios. Pero la Biblia también habla acerca de que el Espíritu Santo es Dios. Salmo 139, 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y en el Seol, que es la morada de los muertos, preparo mi lecho, allí tú estás. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el Espíritu de Dios, está en todos lugares. Eso está diciendo. Si voy al cielo, allá está. Si bajo al fondo de la tierra, ahí está. Donde sea que vaya, y sigue hablando en el Salmo, habla de eso, ahí está. Está diciendo que el Espíritu es omnipresente. Ese es el término que los teólogos usan para referirse, eso vamos a hablar también la próxima semana, a que Dios está en todos lugares, todos los lugares. Ese es un atributo exclusivo de Dios. No lo tiene, usted no puede estar en dos lugares, aunque las mamás creo que son lo más cercano a eso que puede haber en la tierra, porque las mamás están en la cocina, pero saben perfectamente que el niño está haciendo algo allá en el cuarto o en el patio. ¿Cómo? No tengo idea, pero lo saben. Ahora, eso es lo más cercano, pero ninguno podemos estar en dos lugares a la vez. Que alguien le dijera, Rudy, te vi a las 11:09, te vi allá en el estadio. Imposible si Rudy está aquí. Si estás aquí, ¿verdad? No, eso de los multiversos y esas cosas son ideas, no están probadas, así que eso es otra cosa. Es imposible estar en dos lugares. Nadie puede hacerlo, solo Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, el salmista dice que el Espíritu Santo está en todos lados, está dándole un atributo de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios es omnipresente y el Espíritu también. Entonces, el Espíritu Santo, pura lógica, el Espíritu Santo es Dios. En el Antiguo Testamento. Solo vamos a ver un versículo del Antiguo Testamento, pero hay muchos otros versículos. Pero vamos al Nuevo Testamento porque esa idea se desarrolla más todavía en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Entonces Pedro le dijo a Ananías, le dijo esto, Ananías y Zafira eran dos cristianos, bueno, se supone que eran cristianos,
del principio, de la iglesia del primer siglo. En ese tiempo, los creyentes tenían la idea de que ninguno tenía que sufrir. Así que los creyentes que tenían plata o tenían riquezas, vendían sus propiedades, su ganado y todo para poder juntar el dinero y usarlo todos juntos, para que ninguno tuviera necesidad. Esa era la idea. Había una pareja, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira decidieron hacer lo mismo. Vendieron sus propiedades y después llevaron el dinero delante de Pedro, que era el líder de la iglesia en Jerusalén en ese momento. Y le dijeron, mire, aquí está todo lo que nos pagaron por nuestras propiedades. Pero era mentira. No estaban entregándolo todo. Se habían quedado con una parte. Por lo que fuera, se quedaron con una parte. Ahora, quiero aclarar esto. El problema no es que se hayan quedado con una parte. El problema es que llegaron a decirle a Pedro, esto es todo lo que tenemos. Ellos no tenían por qué haber vendido sus cosas. Si ellos no querían, no lo hacían y punto. Nadie los obligó. Nadie los obligó. Pero ellos querían tener una imagen que no tenían. Querían engañar a los demás, que dijeran, ay, los hermanos Ananías y Zafira tan buenos, vendieron todo para ayudar a los que no tienen. Eso era lo que ellos querían en realidad. Ahora, ¿qué pasó? Vamos al versículo. Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Y oiga, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y aquí viene la explicación. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. El problema no era el dinero, el problema era el corazón. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Ahora, ¿a quién dice Pedro que engañó a este hombre? Le mentiste al Espíritu Santo. Versículo 3. En el versículo 4 dice, no nos mentiste a nosotros, sino a Dios. El Espíritu Santo y Dios son Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pedro está equiparando al Espíritu Santo con Dios y esto está hablando de la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento mirábamos un esbozo de Dios, el único Dios, pero también de Jesús, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús, y también del Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento es muchísimo más claro. En el Nuevo Testamento, el Padre es Dios, el Hijo Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hasta aquí estamos de acuerdo. Hay un Dios y Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son Dios, o sea, son divinos. Aquí viene la cosa. Tercer punto. Dios es uno en esencia, pero tres en personas. Ahora, antes de seguir, quiero referirme a esto. Yo les hablaba hace un momento de la unicidad de Dios, que quiere decir que Dios es único, y de la unidad de Dios. La unidad de Dios, también los teólogos le llaman la simplicidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es simple. Dios no está dividido en partes, o Dios no tiene partes. Por ejemplo, si por alguna razón mi brazo no llegara a funcionar o tengo un accidente y me tienen que quitar un brazo, yo puedo seguir viviendo sin un brazo. Por supuesto, será terriblemente difícil, pero sigo siendo Juan Carlos, pero le falta un brazo. Podría ser que todavía a causa de una lesión que quedó ahí, una de mis piernas no funcione y me la tienen que quitar. Entonces voy a pasarla mucho más difícil, pero sigo siendo Juan Carlos, pero no tengo dos partes, un brazo y no tengo una pierna. Dios no es así. Dios es uno y a eso se refiere la unidad o la simplicidad de Dios. Cuando hablamos que Dios es eterno y también Dios es justo y que Dios es
omnipotente, que Dios es amor, que Dios es justicia. Entonces no podemos decir, bueno, si no nos gusta el Dios de la Biblia, lo que podemos hacer es que la justicia se la quitamos. Es como quitar un brazo. Y entonces nos queda algo más bonito, un Dios que es amor, omnipotente, un Dios que es eterno, pero la justicia no me gusta. No funciona así. O sea, Dios es justo y también es amor. Y en el amor de Dios hay justicia divina de Dios. Y en la justicia divina hay amor de Dios. En la omnipotencia de Dios está también la eternidad de Dios. No podemos separar a Dios. Algunos dicen esto y está muy mal dicho, que dentro de Dios los atributos de Dios están en perfecto equilibrio. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque no puede haber equilibrio donde no hay partes. El equilibrio supone la existencia de partes y cada parte está en su proposición y en su momento correcto. Eso es equilibrio. Pero en Dios no hay partes. Dios es Dios, hay unidad. Ahora, si esto es cierto para sus atributos, esto es cierto para las personas divinas. Los tres son uno. Vamos a lo que la Biblia enseña. Jesús en la fórmula bautismal presenta la Trinidad obrando. Mateo 28:19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera cosa que notamos, no dice en los nombres de, en los nombres de tres, dice en el nombre, uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está estableciendo esto allí. En la Trinidad, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están al mismo nivel. ¿Por qué? Porque comparten la misma esencia. Comparten la misma esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, los tres. Para nosotros, eso es complicado. Porque para nosotros, en nuestro caso, yo soy Juan Carlos y solo Juan Carlos está aquí. Y si hubiera otro ahí, podría ser un demonio, pero no podría ser Juan Carlos y Valesca. Aunque nos amamos y nos parecemos mucho en muchas cosas, ya después de años, Valesca es una persona, yo soy otra persona. Y Valesca no se puede meter en mí, ni yo en ella. Para nosotros es difícil entender esto. La otra porción, porque si alguien está pensando en esto, por ejemplo, una persona con un problema mental puede tener dos personalidades, o 3 o 20, no sé. No entiendo el asunto, pero creo que eso existe. Ahora puede ser que haya dos personas actuando en la misma. No, es la misma persona actuando de dos formas, pero la Trinidad no es así. Mire, es que a veces pensaríamos nosotros que Dios es una especie como de, ¿cuál es la palabra? Es cuando estamos hablando de alguien que tiene muchas personalidades, pero hay una palabra para eso. ¿Perdón? Bueno, a veces hay quienes piensan que Dios es así. ¿Perdón? No oí. No oí. Polifacético. O que pudiera tener varias caras. Varias caras. No, polifacético es eso. No es así. Como que un día, mire, a veces una persona es muy dulce, pero algo pasó cuando iba al trabajo, el tráfico, lo que sea, y cuando llega enojada. Entonces, a veces está bien, de buen humor, a veces está de mal humor, y hay algo que hizo que cambiara. Dios no es así. Dios no es así. No es polifacético, no tiene varias caras. Dios es uno. Ahora, eso es importante para nosotros porque cuando nosotros hablamos con Dios, podemos saber que Él es y no cambia, no se transforma, no es que actúe de una manera o de otra, sino que Dios es. Y eso es lo que está diciendo, ¿cómo se llama? Jesús en esta fórmula, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sigamos adelante para ampliar un poquito. Mateo 3, 16 y 17. Creo que aquí lo puse. No, está bien, gracias. 16 y 17.
Alguien podría pensar, es que es la misma persona, pero a veces se le llama diferente. Por ejemplo, mis hijos me dicen papi o papá. Valesca me dice Juanca. Cuando está enojada me dice Juan Carlos. Y el día que me diga Juan Carlos Sánchez, ni me imagino qué va a pasar. Algunos de ustedes me dicen pastor, otros me dicen Juan Carlos. O sea, no, Dios no es así. No es simplemente que estemos viendo diferentes caras de la misma persona. Estamos hablando de tres personas diferentes. Mateo 3, 16 y 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Por cierto, el Espíritu Santo no es una paloma. Lo representan porque aquí se usa la figura, pero no es una paloma. O sea, si usted mira una paloma, no cree, es el Espíritu Santo. No. Y no está diciendo que sea una paloma, dice que bajó como una paloma. Es diferente el movimiento que tendría un pajarito, una paloma. Ok. Y dice, y una voz desde el cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Quién está hablando? El Padre. Si se da cuenta, en el mismo momento, en el mismo instante, está Dios, pero están las tres personas. Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo y el Padre hablando desde el cielo. ¿Qué quiere decir? Que son personas diferentes que comparten una misma esencia. ¿Cómo? Eso es un misterio. Eso es un misterio. Ahora, aquí hay un cuadro que habla acerca de las relaciones dentro de la Trinidad. Si se da cuenta, es un triángulo. Son tres lados, son tres personas. En el centro dice Dios. Y desde el centro hacia cada esquina está unido y dice que Dios es el Hijo o que el Hijo es Dios. Que Dios es el Padre o que el Padre es Dios. Y que el Espíritu Santo es Dios o que Dios es el Espíritu Santo. Eso es lo que ya vimos. Pero aquí este esquema es muy interesante porque resalta algo más y lo que no es cada uno. Y dice que el Espíritu Santo no es el Hijo y tampoco es el Padre, es el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo y no es el Espíritu Santo. Y el Hijo no es el Espíritu Santo ni el Padre, sino es el Hijo. Tres personas diferentes en una sola esencia. Ahora veamos cómo obran. Juan 14, verso 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo. Por cierto que en los versículos anteriores Jesús dice, y el Padre les enviará otro Consolador. O sea, usa consolador, que es el griego parakletos, que es consejero o consolador, lo usa refiriéndose a él mismo, pero también refiriéndose al Espíritu Santo. Y dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Algo muy importante que hay que entender también, el Espíritu Santo no es una fuerza. Los testigos de Jehová, en la traducción que ellos usan de las Escrituras, una traducción muy mala y hecha con el propósito de enseñar falsedades. Eso es herético lo que dice ahí. Cuando hablan del Espíritu Santo dicen y la fuerza activa de Dios. Están hablando de una fuerza. Es como decir que la fuerza te acompañe. ¿Qué es eso? A saber. Es la misma idea que ellos manejan eso. Ellos es una convicción para ellos que está equivocadísima. Porque la Biblia en ningún lado dice que el Espíritu de Dios sea una fuerza, mucho menos una fuerza mágica. De hecho, en este versículo dice, Jesús dice, Él les enseñará. ¿Él quién? El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Ese Él es un pronombre demostrativo enfático, que se usa para referirse a una persona, no se usa para referirse a una fuerza. Si yo hablo de la gravedad y digo la gravedad,
Estoy usando un artículo, pero no estoy diciendo la gravedad es una persona. Estoy diciendo, me estoy refiriendo, el idioma, a una fuerza. Pero aquí no está usando esa idea, está usando la idea de una persona. Así que cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras debilidades, es una persona. Cuando usted ora y usted está clamando por algo y de repente uno no sabe qué pedir, no se preocupe, mi hermano. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo, que conoce el corazón de Dios y nuestro corazón, gime, usa esa palabra para hablar de rogar, gemir, ruega con gemidos indecibles delante de Dios. La persona del Espíritu Santo ora y le pide a Dios por usted. No es una fuerza que se convoca teniendo fe, no, es una persona. Y la persona del Espíritu Santo, la persona de Jesús y la persona del Padre juntos obran. El maestro y teólogo Louis Berkhoff lo dice de esta manera: la prueba más contundente de la Trinidad se encuentra en los hechos de la redención o de la salvación. El Padre envía al Hijo al mundo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Y ese es Dios. Nosotros somos salvos por Dios. El Padre envió al Hijo, el Hijo nos salvó y el Hijo envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos justificados y santificados en Él. Esa es la maravilla. 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, esta es una bendición pastoral de Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Sean con todos ustedes. ¿Quién es Dios? Dios es uno en tres personas. Desde el principio de la iglesia surgió la necesidad de entender lo que Dios estaba revelando en las Escrituras, y después de eso surgieron cualquier cantidad de ideas falsas. Por eso fue necesario hacer varios concilios o reuniones de los principales maestros de la iglesia de esa época para poder definir muchas cosas. Uno de los principales concilios es el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Es postapostólico, o sea, ya no había apóstoles. Los apóstoles ya habían muerto, los primeros padres ya habían muerto. Esta era la tercera generación de cristianos. Y en esa reunión, en ese concilio, se hizo lo que se conoce como el credo de Nicea. Y esa es la base para todos los cristianos hoy. A partir de eso. Y dice, hablando de Dios, esto. ¿Qué le parece si lo decimos juntos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. A modo de conclusión, la Trinidad es importante por muchísimas razones, pero solo déjeme dar unas cuantas. Primero, la Trinidad es importante porque conocer a Dios es conocerlo como Él es. Y Dios es un Dios trino. No podemos conocer a Dios de otra manera si no es esta. La Trinidad es importante para el Evangelio, porque si Jesús no fuera divino, si Jesús no fuera Dios, no hubiera servido de nada el sacrificio que Él hizo en la cruz. Solo Dios podía pagar ese precio en la cruz. Si Jesús hubiera sido un hombre común y corriente, tal vez un hombre muy bueno,
Pero un hombre al final, la mala noticia es que nosotros seguiríamos perdidos en nuestros pecados y hemos sido vilmente engañados porque nos vamos a ir al infierno. Pero no es cierto. Y la Trinidad es importante para la revelación, porque como Dios es uno en esencia, el Espíritu Santo no puede ir en contra de lo que el Padre ha revelado en las Escrituras y que Jesucristo ha afirmado en las Escrituras. Por eso no es válido cuando alguien dice, el Espíritu Santo me habló y me dijo que esto que está escrito ya no aplica. No se equivoca. No es que el Espíritu Santo no recibió el memo de parte de Dios, se perdió o no le llegó el WhatsApp, porque el Espíritu Santo es Dios. Y cuando Dios habló, el Espíritu Santo habló. Eso nos da seguridad, mis amigos, de que la Biblia es cierta y que Dios no cambia de parecer. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie? Y adoramos a nuestro Dios, un Dios que es tres personas en uno, en una sola esencia divina. Cierre sus ojos. Señor, hay muchísimas cosas que no entendemos. Es muy difícil para nosotros comprender cómo es posible que tú eres uno, pero eres tres. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a que nuestro corazón se afirme en esta enseñanza que tu palabra enseña desde el principio hasta el final. Que nosotros podamos saber que cuando estamos orándote a ti, Padre, le estamos también orando a Dios. Que cuando estamos orándote a ti, Jesús, estamos orando a Dios. Que cuando te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos dirijas, estamos esperando que Dios nos dirija. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Hijo, por haber enviado el Espíritu Santo para que nosotros seamos ahora transformados a la semejanza tuya. Ayúdanos a tener conciencia plena de esto, para que cada vez que levantemos nuestras manos y te adoremos, sepamos que estamos adorando a un Dios tan profundo que es imposible de conocer a cabalidad, pero a la vez tan cercano, al cual podemos llamarle Padre. Tan cercano que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, Jesús, y tan cercano que podemos cada vez sentir su abrazo y su dirección, la del Espíritu Santo, que es Dios. Así que adoremos al Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor.
Señor, te damos toda la gloria a ti. Te agradecemos, Padre, por habernos creado, por sostenernos con tu palabra. Te agradecemos, Jesús, por haber dado tu vida. Gracias porque tú eres Dios. Si no fuese así, nosotros estaríamos perdidos y hubiésemos sido engañados miserablemente. Pero tú, Jesús, transformaste nuestra vida porque tu sacrificio fue el sacrificio perfecto. Porque tú tomaste nuestro lugar y cuando nosotros debimos haber ido a pagar con nuestra vida por la eternidad en el infierno, tú hiciste la diferencia. Gracias porque estuviste dispuesto a hacerlo, porque sufriste como un hombre por nosotros. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, te adoramos con todo nuestro corazón, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú nos recuerdas las palabras de Jesús, porque tú nos diriges, porque tú intercedes con gemidos indecibles delante del Padre a favor nuestro. Porque cuando no sabemos ni siquiera qué pedir o cómo hacerlo, Espíritu Santo, tú sí sabes y tú lo haces. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra no se equivoca y porque tú siempre cumples lo que dices, porque tú no cambias de parecer. Cuando tú decidiste crear al hombre, Señor, y el hombre cayó y después vino Jesús y nos salvó, no cambiaron las condiciones de tu amor porque tú eres uno. Y ahora que Jesús está en el cielo y estamos esperando tu regreso, Jesús, el Espíritu Santo nos sostiene. Y cuando nosotros somos débiles, el Espíritu Santo es fuerte. Cuando nosotros caemos, el Espíritu Santo nos levanta. Cuando nosotros oramos, es tu Espíritu Santo, Señor, el que lleva nuestras peticiones a tu presencia. Gracias porque tenemos un Dios tan grande que escapa a nuestro conocimiento, pero tan cercano que nos ama y nosotros podemos amarlo. Señor, ayúdanos a atesorar esta verdad en tu corazón y amarte así como tú eres. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Antes de retirarnos, quiero orar por nuestras ofrendas y quiero decirle esto. Nosotros honramos a Dios porque le amamos y le obedecemos. La Biblia no, y eso lo aprendimos la semana pasada, nosotros no podemos negociar con Dios ni podemos obligar a Dios a que nos dé algo a cambio. Pero la Biblia sí habla que Dios por su amor bendice a sus hijos. Así que yo le animo a que usted en un momento cuando salgamos o si ya pasó usted a los Alfolí, podamos honrar juntos a Dios porque le obedecemos y le obedecemos porque le amamos. Así que cierre sus ojos, por favor, y oremos. Señor, gracias te damos por todo lo que tú nos das. Gracias por todo lo que somos. Y de lo que tú nos das, queremos darte, Señor. No lo hacemos porque tengamos la obligación de hacerlo. No lo hacemos porque tengamos que cumplir con un rito, con una obligación, sino lo hacemos porque te amamos, Señor, y queremos obedecer tu palabra. Lo hacemos, Señor, porque reconocemos que tú eres Dios y que todo lo que somos viene de tu mano. Lo hacemos porque estamos agradecidos. Lo hacemos porque queremos honrarte, Dios. Señor, yo te pido que bendigas esos recursos que se reciben, que sirven para engrandecer tu nombre, para compartir de ti, para llegar a otros y decirles quién eres tú. Señor, prospera nuestros esfuerzos como iglesia y prospera, Señor, los recursos que tú nos das. Los recibimos con alegría, con gratitud a ti. Y te pido por cada uno de mis hermanos, Dios. Aunque no damos porque tengamos la obligación, no es algo que nosotros tengamos que cumplir, pero tu palabra enseña que tú bendices a aquellos que son generosos. Y yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que te da porque te ama y que te da, Señor, porque quiere obedecerte a ti. Señor, gracias. Te pido que esta palabra que hoy compartimos, que hoy estudiamos,
se afirme en nuestro corazón y, como decíamos al principio, que cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. Que en esta semana tú sigas hablándonos y mostrándonos la grandeza tuya, y que nosotros, Señor, podamos rendirnos a ti y podamos conocerte más para amarte, servirte y adorarte como solo tú, el gran Dios, merece a ser adorado, amado y servido. Guárdanos, Señor. Salimos con tu bendición y te pedimos, Padre Santo, te pedimos, Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que tu gracia sea abundante sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les guarde.